Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Hoy vamos a tratar después de hacer un breve repaso de la escuela sabática, profundizándola para el tema de mañana, para ayudarlos en el estudio. Inclusive también tocando un poco algo que no tocamos muy bien la semana pasada, cuando estudiamos el tema de Segunda de Pedro. Así que bueno, hoy vamos a estar trabajando esos temas. Espero que les sea de bendición, de edificación, y vamos a hablar entonces de lo que sería la destrucción por fuego, que ese es el tema. Pero vamos a hablar un poco del modelo de la tierra según nos da la Biblia, según nos dice la Biblia, ¿no? Un poco para entender la analogía que hace el apóstol Pedro de la tierra, de la destrucción de la tierra, a semejanza de la destrucción de la tierra en el diluvio. Fíjense que en la clase pasada vimos que se advertía, ¿no?, de un pensamiento que estaría en el tiempo final, que es el versículo 4 que dice, los impíos dirían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Eso se conoce como actualismo, o sea, es decir, una teoría científica que propone que todas las cosas no han sufrido cambios drásticos, sino cambios muy, pero muy ligeros, imperceptibles por millones de años. Ya aquí la Biblia, el apóstol está prediciendo lo que vendría. ¿Qué ignoran estas personas que creen en esta visión del mundo? O en esta visión de la cosmología, del origen de la Tierra. Dice el versículo 5, ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios. O sea que la tierra subsistía en el agua, la tierra apareció del agua y el mundo antiguo pereció por agua. Eso dice el apóstol. Eso es lo que estas personas ignoran. Eso es lo que vamos a analizar un poquito, ¿no? Que es lo que dice Génesis en relación a la tierra cuando fue creada. Dios la creó al principio, dice que estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. O sea, había toda una mezcla, como lo podemos ver allí, ¿no? De agua, de tierra, de desorden, de vacuidad. Y sin embargo el Espíritu de Dios allí estaba aleteando, ¿no? Estaba revoloteando sobre su faz. Más o menos lo que nos presenta la Biblia en el versículo 6 y 8 es que en medio de esa confusión, esa tierra en caos y en tinieblas, Dios comenzó a ordenarla. Y en el día segundo, después que creó la luz, dice que Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Fíjense, separe las aguas de las aguas, ¿no? ¿Y cuáles aguas de cuáles aguas? Dice, hizo Dios la expansión, apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, lo que está diciendo es que Dios colocó agua, hizo un espacio, llamado aquí la expansión, que luego se llamó, dice aquí, cielos. Lo que nosotros llamamos atmósferas. Esto que está aquí, aquí, en azulito. Y colocó aguas sobre la expansión, que sería todas estas nubes o vapor de agua que rodeaba la tierra. Y la tierra estaba junto con el agua o sea, había aguas debajo de la expansión aquí en la tierra y aguas arriba de la expansión aquí en esta esfera, ¿no?, de nubes. Evidentemente, esa es la condición de la tierra cuando Dios la creó. Esto creaba un efecto invernadero, ¿sí? Así que el efecto invernadero no es producto de la quema del carbón, no es malo, más bien producía este efecto invernadero, esta capa de nube de agua, una temperatura suave y uniforme por toda la Tierra. ¿Sí? Distinto a lo que hoy día vemos, vemos que hay extensiones climáticas terribles, ¿no? Con hielo en los polos, lugares totalmente desiertos, lugares con mucho frío, lugares tropicales. O sea, toda esa diferenciación terrible no existía porque había un efecto invernadero, una capa, no de ozono, una capa de agua, ¿sí?, que rodeaba toda la expansión. Esa era la condición primigenia, pues, de la tierra. Ahora, luego que Dios hace eso, él ya lo siguiente que hace es crear los continentes, porque dice que luego júntense las aguas que están debajo de la expansión en un lugar y descúbrase lo seco. O sea, esa tierra que estaba toda revuelta, tierra y agua, o la tierra estaba cubierta totalmente de agua, que es lo que realmente ocurrió. La tierra estaba toda cubierta de agua, o sea, toda la superficie era acuosa, ¿no? Se veía todo puro agua.
Dios luego da la orden que las aguas se vayan a un lado y que salga una parte seca. A la seca llamó tierra, lo que nosotros llamamos continente, a la reunión de las aguas llamó mares. Entonces así quedaría pues la tierra justo antes del diluvio. Ya lo explicamos esta parte, lo que es nuevo aquí sería el único continente que existía, que es este que está aquí, y la parte azul sería entonces las aguas. Antes de eso, toda la tierra estaba cubierta de agua. Antes de los continentes, toda la tierra estaba cubierta de agua. O sea que ya la tierra cubierta de agua antes del diluvio había ocurrido. Pero no por un desastre, sino en la condición primigenia en la que Dios lo creó. Dios la ordena, crea los continentes, crea los mares, crea la expansión, crea las aguas sobre la expansión y está pues la tierra ya lista, ¿no? Coloca las lumbreras, o sea, el sol y la luna en los cielos para apartar el día de la noche y sean por señales para las estaciones. O sea que antes sí que había estaciones, las 4 estaciones, pero no eran tan marcadas como hoy día. No eran fríos extremos, no eran calor extremo, eran estaciones un poco más frías, un poco más cálidas, pero suaves y uniformes, ¿no? No había lluvia, y dice el versículo 6 del capítulo 2, sino que la tierra se regaba con un vapor que salía de la tierra. O sea, esas aguas que estaban debajo de la tierra, o sea, subía un vapor. O sea, este vapor que salía de las entrañas de la tierra mostraba que adentro había un agua subterránea que era el recurso que Dios hacía para pues regar la tierra en la siembra, ¿no? Y las plantas, no existía la lluvia. En el diluvio, eso es importante entenderlo, porque en el diluvio, dice el versículo 11 del capítulo 7 de Génesis, que las fueron rotas, dice, fueron rotas las fuentes del grande abismo. O sea, el abismo quiere decir aquí la tierra. Esas fuentes que estaban debajo de la tierra fueron abiertas y luego dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, que caía agua de arriba y agua salía de adentro. Esto es lo que tratamos de ejemplificar en esta imagen. Habiendo ya explicado todo esto, esta esfera o esta halo de nubes, de vapor de agua, es lo que llama la Biblia las cataratas de los cielos. O sea, de aquí cayó agua hacia la tierra en todas direcciones, de arriba hacia abajo. Y estos que aparecen aquí, unos volcanes, representan cómo el agua salía de adentro. ¿Sí? Entonces caía agua de arriba, salía agua de adentro, y esto es lo que ocurrió en el diluvio, según la Biblia. O sea, no solamente fue que llovió agua del cielo, sino que adentro de las entrañas también salió las fuentes del grande abismo. Y así fue que se inundó nuevamente toda la tierra, volvió a quedar en la condición primigenia, en la condición en la que Dios creó, totalmente cubierta de agua, en caos y en desolación, excepto este barquito que es el arca, que es una representación de lo que sería el arca de Noé. Muy bien, eso es lo que vimos entonces pues la semana pasada. Ahora, en esta semana, continuando en la misma estudio, ¿no? Lo que nos corresponde es ver los capítulos, del capítulo 3, los versículos 7 al 12, donde ahora se habla de que así como fue destruida la tierra por el diluvio, ahora también va a ser destruida la tierra por fuego, una analogía, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace la pregunta 1 y 2. Nos recuerda lo que ya habíamos estudiado, lo que acabamos de repasar, los burladores del último tiempo, lo que dirían de la segunda venida de Cristo, que no vendría, que es falso. ¿Por qué no vendría Cristo? Porque se opone a la condición regular de la tierra, porque la tierra siempre ha estado así, no ha habido cambios, según ellos creen, ellos ignoran pues el diluvio. Es lo que dice el versículo 2, es en la pregunta 2, perdón, el versículo 5 dice, ellos ignoran que los cielos en el tiempo antiguo y la tierra por agua y en agua está sentada, o sea, la tierra estaba cubierta de agua, y que volvió a ser pereció, el mundo pereció anegado en agua, o sea, esta gente ignoran voluntariamente el diluvio, el catastrofismo. Y luego el apóstol dice lo siguiente, que así como ocurrió, los cielos también están por la misma palabra que los destruyó con agua, los va a guardar para ser destruidos por fuego en el día final. Eso es lo que nos dice aquí entonces esa pregunta 1 y 2. Ahora, ¿por qué los burladores son ciegos? Bueno, porque ellos andan según sus propias concupiscencias. Ellos andan engañados en la iniquidad y no entienden la verdad. O sea, las personas pues que están ignoran voluntariamente, no están engañadas, sino que hacen una ignorancia voluntaria. ¿Y por qué lo ignoran voluntariamente? Básicamente porque en la Biblia, o sea, el aceptar lo que dice la Biblia acerca del diluvio implica aceptar que
el mundo está en pecado y que no es, y que no es que cada quien puede vivir como quiera, y que si hay un pecado y Dios va a destruir el mundo por fuego, hay que arrepentirse, hay que cambiar de vida, hay que dejar las concupiscencias, y eso es lo que no quieren. Ellos andan según sus concupiscencias, ellos andan en la iniquidad. Entonces, como no quieren apartarse de eso, entonces ellos buscan excusas, razonamientos, argumentos, argucias. Y en ese asunto es cuando el diablo los entrampa y Dios permite, dice que Dios les envía una operación de error para que sean condenados, ¿no? Porque o sea, se los entrega el diablo. ¿Qué dice el versículo 7 de segunda de Pedro? Dice, ya lo vimos, los cielos y la tierra, no solamente la tierra, sino los cielos, o sea, la expansión, están guardados para ser destruidos por el fuego en el día del juicio. Ese será el destino de esta tierra. Entonces, bueno, recapitulando lo que vimos, ¿no? A modo de un paralelismo entre la creación, la tierra antes de la creación, o en la creación, y la tierra después del diluvio. Bueno, esta parte la vimos en la creación, una concha esférica de vapor de agua que rodea la tierra. Después del diluvio no se nos dice, pero evidentemente esa esfera que era de agua, al romperse y caer sobre la tierra, no regresó de nuevo allí, y entonces toda esa agua está en la tierra. Entonces ya no tenemos un clima suave, no tenemos un efecto invernadero, y entran pues los rayos del sol más penetrantes. Eso hace variación del clima, eso hace más los días calientes más calientes, los días fríos más fríos. La tierra reposaba sobre el agua interna en la creación, pero ahora, y aquí tenemos una cita pues de Patriarcas y Profetas, debajo de la superficie terrestre, ahora en lugar de agua que había, ahora hay carbón, hulla y petróleo, y eso se produjo a consecuencia de los fósiles, es lo que llaman el combustible fósil. O sea, todo lo que fueron los grandes bosques, los animales, todos esos que murieron en el diluvio, se convirtieron en petróleo, en hulla, en carbón. Así como antes la tierra estaba dentro, había mucha agua, ahora ahí dentro hay petróleo, hulla y carbón. Antes había un clima suave y uniforme, un efecto invernadero, ya lo dijimos. Ahora hay un clima variante y muy pronunciado. Antes habían colinas y montañas suaves. Ahora hay montañas y riscos de grandes profundidades. Antes, en la creación, los recursos minerales estaban casi a la superficie, a la vista. Ahora quedaron ocultos bajo tierra. Esto que acabamos de decir, todo esto que está aquí está en esta cita, donde nos dicen Patriarca y Profeta en la página 86, que, bueno, el contraste que hubo entre la tierra antes y después. Lo acabamos de mencionar, no lo vamos a leer. Usted lo puede revisar con calma. ¿Qué otra cosa? Bueno, en la Biblia, Jesús en Mateo 24:37 dice que, así como fue en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Pedro, ya lo leímos, dice que el mundo pereció anegado en agua, pero que ahora va a perecer anegado en fuego. Entonces hacemos un paralelismo entre el diluvio y el fin del mundo. El diluvio fue por agua, ¿sí? En el momento que fue. Pero ahora será un diluvio de fuego y azufre. El agua caía del cielo, ¿sí? Como ya lo vimos en la Biblia, ahora caerá fuego del cielo. También había agua que salía de adentro de la tierra, y ahora sabemos que también fuego saldrá de adentro de la tierra al quemarse pues el petróleo, la hulla y el carbón, que ya inclusive hoy día lo vemos. O sea, todo lo que son los terremotos, todo lo que son la explosión volcánica y la salida de lava, no es más que un anticipo de esto, del fuego que sale de las entrañas de la tierra, de la combustión, del calor, del petróleo, de la hulla y del carbón. Todo eso es lo que causa los terremotos, las explosiones volcánicas, y eso es lo que va a ocurrir pues en el tiempo del fin. El diluvio fue universal, el de agua, nadie escapó, y en el fin del mundo también el diluvio de fuego y azufre será universal. Nadie va a escapar. En aquel entonces, en el diluvio de agua, solo Noé y su familia, 8 personas, fueron salvos por la fe. Lo dice claramente el libro de Hebreos 11. Y en el fin del mundo, solo 144,000 serán salvos también por la misma fe. Entonces ahí vemos pues el paralelismo entre estos dos eventos. En el libro Spiritual Gifts, dones espirituales, de Elena de White, el tomo 3, en la página 87, nos dice lo que ya mencioné, que los árboles majestuosos
Dios lo reservó en la tierra en forma de carbón y petróleo para usarlos como instrumento en la destrucción final de ellos. Fíjense, ¿no? Así como el agua que estaba dentro fue instrumento para destruir a los hombres en el mundo antediluviano, así dice que Dios ha reservado dentro de la tierra en forma de carbón y petróleo también una reserva para destruir a los hombres con fuego. Así como hizo salir aguas que estaban dentro de la tierra en el tiempo del diluvio como armas de su arsenal para realizar la destrucción de la raza antediluviana, así también al fin de los 1000 años hará salir de los fuegos que están dentro de la tierra como sus armas, que ha reservado para la destrucción final, no solo de las generaciones sucesivas del diluvio en adelante, sino de la raza antediluviana que pereció con el diluvio. Entonces, vean cómo se completa pues la analogía según lo dice Elena de White. Bueno, eso en lo que tiene que ver con lo que ya es un poco el repaso de lo que hemos visto. Ahora, en cuanto a este punto, en cuanto al punto de que de la destrucción por fuego, ahora el apóstol Pedro pasa a hablarnos de que Dios no retrasa la segunda venida, no retrasa la destrucción, sino que es paciente para con todos, ¿sí? Dice después del versículo 7, donde habla, ¿no?, acerca de la destrucción, los cielos que son ahora y la tierra que son conservados por la misma palabra serán guardados por el fuego en el día del juicio. Eso dice el apóstol. Ahora, en el versículo siguiente, que es el versículo 8, dice esto: pero hermanos, no ignoréis algo, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces, en este versículo parece que rompiera el sentido de lo que viene diciendo, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el apóstol aquí es dándonos a entender cómo es el tiempo para Dios. El tiempo para Dios es maleable. Dios malea, es como una goma que se estira y que se encoge. Ese es el tiempo para Dios. Lo dice el versículo. Un día sería la goma, así en su estado natural. Dice que delante del Señor, o sea, para el Señor, no para nosotros, para el Señor, un día es como 1000 años. O sea, que Él puede agarrar un día y estirarlo que se conviertan en 1000 años. Pero esos 1000 años también puede volverlos a convertir en un día. O sea, lo que está diciendo es que Dios estira, dilata y contrae el tiempo. Un día, 1000 años. 1000 años, un día. Dios hace eso con el tiempo. Para Él, Él maneja el tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice todas estas cosas? Simplemente lo que nos está diciendo es que Dios, la medida del tiempo para Dios no es la misma medida para nosotros, ¿sí? No es la misma forma que nosotros estamos sujetos al tiempo y nosotros nos movemos en el tiempo y vivimos en el tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo y Él maneja el tiempo. ¿Y esto por qué nos dice esto el Señor? Bueno, ya esto está demostrado recientemente, en el siglo XX fue demostrado por Albert Einstein, físico famoso, con dos teorías de la relatividad, una relatividad especial que hablaba, la tenemos aquí en la esquina superior izquierda, esta ecuación que habla de que cuando las personas se mueven cerca de la velocidad de la luz, el tiempo se va deteniendo, y también en la esquina inferior habla de que el tiempo también se puede contraer o dilatar dependiendo de las grandes masas, ¿sí? Y por eso es que aparece que esta representación donde un planeta, o sea que todo el espacio-tiempo alrededor de un planeta se deforma por la acción de su gran masa. Entonces, bueno, todo esto ya lo que nos lo advertía la Biblia, pues que el Señor maneja el tiempo, lo estira y lo contrae. ¿Y para qué nos dice esto el Señor en su palabra? ¿Para qué nos dice esto el apóstol? Básicamente para que entendamos que el Señor no retarda su promesa. Porque lo que va a decir luego es: ¿por qué no ha ocurrido? ¿Por qué los burladores se burlan y pareciera que tienen razón cuando dice que han pasado mucho tiempo desde la creación y todavía no ha venido, no ha ocurrido el fin? Bueno, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, ¿han pasado cuánto? Casi 6000 años. ¿O ya son 6000 años que han pasado? Bueno, son 6 días para el Señor. Para el Señor eso no es nada. Entonces, no nos angustiemos, tengamos paciencia en Dios, ¿no? Es lo que nos dice también el Salmo 90, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. O sea, para el Señor, Él ve, o sea, Dios ve el tiempo, Él es el único que puede viajar en el tiempo y controlar el tiempo y manejar el tiempo a su antojo.
O sea, para Dios 1000 años es como un día que pasó. Ahora, la lección que podemos obtener de esto, bueno, ya lo dijimos, Dios no es que retarda, Dios lo que pasa es que tiene paciencia, tiene paciencia. Paciencia para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Y por eso es que Él estira el tiempo. Él tira el tiempo. ¿Para qué? Para que las personas se arrepientan. ¿Cómo toma el impío esta paciencia de Dios, esta elongación del tiempo? Bueno, dice que como no se ejecuta el juicio, entonces el hombre piensa que realmente o Dios no existe o Dios le permite pecar y se envalentona en el pecado. Y por eso es que el pecado va aumentando. En lugar de aprovechar el tiempo que Dios estira para arrepentirse, lo aprovechan entonces para profundizar y ampliar la maldad y el pecado. El impío no aprende la justicia. No aprende la justicia, no aprende la paciencia. Dice inclusive en tierra de rectitud harán iniquidad, dice aquí este versículo. O sea, aquí esto me hizo acordar de, del pueblo de Israel que vino salido de Egipto. Dios los liberó del pecado. En esa tierra que estaban libres del pecado, volvieron a caer en pecado. O sea, volvieron a cometer pecado. O sea, en tierra de rectitud comete la iniquidad. ¿Y qué pasa con el creyente? Cuando el creyente ve que los juicios de Dios son retrasados, ¿qué pasa con el creyente? Entonces el creyente tiene envidia. Tuvo envidia de los insensatos porque vi la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras de muerte para su muerte, su fortaleza está entera, no son turbados, alcanzan su riqueza. Y uno llega a pensar, entonces, ¿para qué yo me santifico? ¿Para qué yo me aparto del pecado si los impíos prosperan? Si estos hombres que tenemos aquí, en estas imágenes, prosperan en pecado, en maldad, y Dios no les hace nada, Dios no los castiga, entonces ¿para qué yo me arrepiento? ¿Para qué yo me aparto del pecado? Mejor vivo. Eso es lo que puede suceder en el pensamiento del creyente. La impaciencia cuando nos puede alcanzar, decir, bueno, de nada nos sirve servir a Dios porque igual pasamos trabajo, pasamos necesidad, los impíos prosperan, los impíos nos someten. Y es allí donde tenemos que nosotros entender que todo lo que está ocurriendo, que el tiempo, la elongación del tiempo, es misericordia que Dios quiere para los que todavía no se han arrepentido. Sin embargo, una vez más, los impíos piensan, ellos, que esta prosperidad que les llega, esta elongación del tiempo, se engañan y piensan que nunca van a morir, que van a vivir para siempre, que sus riquezas van a estar eternas, sus habitaciones. Y es como el hombre de la parábola que está allí, que dice que además torres más grandes empleé para almacenar el asunto y no saben en qué momento llega su fin, el fin de su alma y el sello de su carácter. Entonces no debemos pues nosotros olvidar eso. ¿Cómo será la realidad? Bueno, aunque el pecador haga mal 100 veces y el castigo le será dilatado, yo sé, dice el Eclesiastés, que los que a Dios temen tendrán bien. El impío no tendrá bien, no le serán prolongados sus días. O sea, aunque se dilate el tiempo de su muerte, no va a vivir eternamente. Son como sombra, no temió delante de la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que pensar. Cada vez que nos asaltan esos pensamientos, esas dudas, esa tristeza o esa angustia, bueno, pero ¿por qué esta gente prospera? Recordemos esto. Esos ahorita que prosperan, rápidamente como la hierba, pero así rápidamente prospera, así rápidamente perecen y finalmente perecerán eternamente. No se levantarán en la congregación de los justos, como dice pues el Salmo, ¿no? En el día de Jehová serán humillados. Estos impíos que hoy día gozan y se burlan serán humillados. Todos los soberbios, todos los altivos, todos los ensalzados serán abatidos en el día de Jehová de los ejércitos. ¿Que va a pasar tiempo? Sí. ¿Que Dios lo alarga el tiempo? Sí. No, pero no veamos el tiempo con los ojos humanos. Veamos el tiempo con los ojos de Dios. Veamos que eso no es nada. Aunque pasen 6000 años, eso no es nada. Porque son como 6 días delante del Señor. Entonces tengamos nosotros pues paciencia. ¿Qué otra cosa nos dice ahí? Bueno, que vendrá como ladrón en la noche.
en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y las tierras y las obras que están en ellas serán quemadas. Así como se quemó la catedral de Notre Dame por fuego, es un anticipo de lo que vendrá este día del Señor, cuando todas las obras de los hombres serán quemadas y destruidas. Vendrá como ladrón en la noche, ya lo dice la palabra. El Señor, el día del Señor vendrá como ladrón, porque ellos no lo esperan, no es para los creyentes. Para los creyentes Jesús no vendrá como ladrón, vendrá para los que no son creyentes, para los impíos. ¿Cuándo vendrá? Dice, el día del Señor vendrá cuando dirán paz y seguridad. Y aquí tengo una captura de hoy de la página de Naciones Unidas, donde dice Unidos para la Reforma, reforma de paz y seguridad, reestructuración del pilar de paz y seguridad. Y quieren alcanzar este paz para el año 2030. Entonces ahí estamos viendo que para ese momento que ellos van a alcanzar paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que cuando ellos comiencen y alcancen esa paz y prosperidad, todas las obras serán quemadas, las obras que estén en ella. Allí tenemos una representación de la Estatua de la Libertad, que muchas obras de la humanidad serán quemadas y destruidas por fuego. Ahora, ¿qué dice el profeta Isaías de ese día? Que hay que llorar, que hay que estar preocupados, porque hasta los más fuertes van a estar asustados ese día, porque es un día de ira, un día fuerte, no habrá misericordia, no habrá misericordia. Entonces, tenemos que estar pues nosotros bien seguros de que estamos en el Señor, de que no tenemos pecado, porque cualquiera que tenga pecado alcanzará, la ira de Dios lo alcanzará. También lo dice Sofonías, será un día de ira, de angustia, día amarga, el valiente gritará, será un día de asolamiento, de nublado, de entenebrecimiento, de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Los hombres serán atribulados, andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo, su carne como estiércol, su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. ¿Ven? Una vez más. Consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Ese es el día de la ira. Eso dice Sofonías del 1, del 14 al 18. Amós dice lo mismo, será día de tinieblas y no de luz. Será aquel como el que huye delante del león y se topa con el oso. O sea que no se libra de la destrucción. O si entra en su casa, arrima la mano a la pared y lo muerde la culebra. O sea, no habrá escapatoria ese día. Será de oscuridad, no hay resplandor. Habacuc también dice que él oyó ese día y su vientre tembló, sus labios se batieron, se le entró pudrición en sus huesos, se estremeció en su asiento, porque era un día terrible. Dice que será un día en el que el pueblo que lo invada, el que lo invadirá con sus tropas, será el día de la batalla de Gog y Magog, el día del Armagedón, el día en el que descenderá de Dios fuego y azufre. ¿Quiénes son los únicos que saldrán ilesos en este día? El que habita el abrigo del Altísimo. No tendrá temor de espanto ni de pestilencia, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahí es allí donde veremos pues la recompensa de los impíos. Allí cuando diremos, a pesar de que nosotros pensamos que todo le iba bien a los impíos y que nada, ahora sí llegó el día de su castigo. Esperemos que nosotros tengamos paciencia, porque si nos dejamos dominar por la impaciencia, estaremos del lado de los impíos, porque la impaciencia, la tristeza, el desánimo provoca rabia con Dios, provoca ateísmo, provoca apartamiento pues de Dios. Cuando nosotros yo conozco personas que estuvieron con nosotros y se dejaron dominar por la impaciencia, porque vieron que los impíos prosperaban y hoy en día están del lado del ateísmo. Tristemente que no ocurra eso pues con nosotros. ¿Quién o qué los va a proteger a nosotros en ese momento? Jehová. Jehová es nuestra esperanza, nuestro castillo. Él nos librará del lazo del cazador. Él nos va a librar de la peste destructora. Con sus plumas o alas te cubrirá. Debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nos dice allí pues la palabra. Conclusión, entonces, dado que todo esto va a ser destruido,
nos conviene como vivir en santa y pía conversación, andar en santa y pía conversación, apartándonos del pecado que está hoy en el mundo. Así como hizo José, que huyó del pecado, tenemos que huir nosotros, andar en santidad, pensar en lo santo. Y no solamente ello, vivir en santidad, sino esperar con paciencia y apresurar la venida del día de Dios. Apresurar la segunda venida de Cristo. ¿Cómo apresuramos la segunda venida de Cristo? Bueno, predicando, porque Cristo vendrá cuando todo el mundo cuando se predique el evangelio en toda nación. Entonces, en la medida que nosotros nos apuremos en predicar el evangelio de la justificación por la fe a toda nación, en esa medida se apresura la segunda venida de Cristo. O sea, una vez más, vamos otra vez con el tema del tiempo. El tiempo depende también de nosotros. O sea, Dios lo controla, Dios lo elonga, Dios lo estira y lo contrae, pero también depende de lo que nosotros hacemos. Entonces, justamente, si Dios lo estira y lo contrae, lo estira y lo contrae en función de lo que haga su pueblo. En el 1848 estaba el tiempo prácticamente dado. Pero el remanente, los que estaban esperando la segunda venida, no aceptaron el mensaje del tercer ángel. Habían predicado el primero y el segundo, pero el tercero no lo aceptaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que estirar el tiempo un poco. Estiró el tiempo. Los eventos se van a cumplir, todas las profecías se van a cumplir, pero se pueden cumplir todas en una semana o se pueden cumplir como poco a poco. Dios estiró el tiempo hasta 1888, se lo estiró por 40 años. En el 88, después que tenía su pueblo ya disperso por el mundo, organizado en orden evangélico con las verdades fundamentales, entonces hace otro llamado en el 88, en la Conferencia General de Minneapolis. ¿Y qué pasó? Ahora el pueblo adventista, en aquel momento, en el 48, el pueblo cristiano evangélico no aceptó el mensaje del tercer ángel. En el 88, el pueblo adventista rechazó también el mensaje del tercer ángel de la justificación por la fe. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Volver a estirar el tiempo. Convertir esos pocos días en centenares de años. Han pasado más de 120 años. Y en esa elongación se han cumplido todos los eventos, pero se han cumplido ahora poco a poco, más lento. Se ha ido estirando el tiempo. Ahora estamos nosotros en otra época en la que Dios está llamando de nuevo a su pueblo por medio de que del mismo mensaje del 88, restaurando el mensaje de los pioneros, el mensaje adventista original, llamando al pueblo a reorganizarse, a restaurar el orden evangélico, a restaurar las verdades adventistas originales, a restaurar el mensaje de la justificación por la fe, es decir, a restaurar 1888, a volver a esa época para que ahora sí aceptemos. De nuestra parte está, si aceptamos ese mensaje y lo predicamos de forma organizada, porque Dios dice, hágase todo decentemente y con orden. La predicación del evangelio debe ser en orden evangélico. Todos los aposentos altos deben estar organizados bajo la dirección de los apóstoles. Hasta que no hagamos eso, el tiempo seguirá siendo estirado o apresurado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo apresuramos la venida de Cristo? ¿Cómo, mis hermanos? Sí, básicamente es eso. Tenemos que restaurar 1888. No quiero hacer más larga este estudio, esta reflexión. Que Dios les bendiga. Mañana en la escuela sabática podemos hacer más preguntas y profundizar en esto. Tendremos más tiempo. Que Dios les bendiga. Feliz día del Señor.